Shalom, aleluya, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Por su estación de radio, Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Ay, bienvenidos, mis amados. Bien, pues continuamos aquí en tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah, estudiando lo que es Masei jornadas, las jornadas del pueblo de Israel durante los 40 años de su travesía por el desierto para entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que de acuerdo al Eterno, tierra de grandes bendiciones, tierra que fluye leche, fluye miel, bendito sea el Eterno. Y bueno, quiero invitarte ahí a lo que es tu bendita Torah, a lo que es el Sefer de Números, Bamidbar Números, capítulo 33, verso 15. Aleluya. Es nuestra estación número 12 o la jornada número 12. Y como vamos siguiendo de acuerdo a la secuencia de Bamidbar Números, capítulo 33, corresponde al versículo 15. Cuando nos dice que salieron de Refidim y acamparon, ¿dónde? En el desierto del Sinaí. En el desierto de Sinaí estamos llegando aquí, mis amados Ajim Viajayot. Entonces, hay que descargar los camellos, los caballos, la mochila que traemos encima y empezar a armar nuestra tienda. ¿Por qué? Porque estaremos un buen tiempo aquí. Aquí en el desierto del Sinaí, aquí frente al monte Sinaí. Aquí estaremos en esta península un ratito de tiempo. Digo un ratito comparado con 40 años, ¿verdad? Y bueno, mis amados, mientras usted va en su bendita Torah al Sefer de Devarim, capítulo 8, ¿recuerda por qué? Porque lo tenemos como texto áureo también. Como un texto de oro para entender, para memorizar y para ir comprendiendo el por qué el pueblo de Israel tuvo que pasar estos 40 años y esas 42 jornadas o estaciones. Y cómo de manera espiritual y también nos toca de alguna manera literal vivir en este tiempo de la era del Mashiach ese tipo de procesos. Y vamos a llegar a la conclusión de que es por los mismos propósitos. Estamos entrando a la era del Mashiach y Yeshua dijo que si no naces de nuevo no puedes ver esa era del Mashiach, no puedes ver el reino de Elohim establecido ya aquí en la tierra. Si no hay un nuevo nacer, no solamente no lo puedes mirar, sino no puedes entrar, no lo puedes disfrutar, no puedes vivir la era del Mashiach tal y como él lo vino a establecer. Bueno, mientras usted va al Sefer de Devarim, ahí en su bendita Torah, capítulo 8, del verso 1 en adelante, vamos a agradecer al Eterno, vamos a recitar nuestro dogma de fe y decimos: Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Baruch Shenkebo Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, o es primero. Y bendito el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Y como Keilah decimos, amén y amén. Así sea, Beshem de Yehoshua HaMashiach. ¿Ya está usted ahí, mis amados? Sefer de Devarim, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Lo leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach y esto es para irlo entendiendo y comprendiendo. No solamente para memorizar, sino para entender, para comprender. Por eso Mashiach dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dice Mashiach. Así que continuemos encontrando al Mashiach en la bendita Torah. Dice ahí, ¿cómo es que lo encontramos? Todos los misbot, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas que yo te estoy dando hoy, tengan cuidado de obedecerlos, para que vivan y se multipliquen en número y entren y tomen posesión de la tierra que Jehová vuestro Elohim juró a sus padres
ustedes recordarán todo el camino por el cual Jehová Sebaot los llevó por estos 40 años en el desierto, humillándolos y probándolos, para saber lo que había en su corazón, si iban a obedecer sus mandamientos o no lo iban a obedecer. Él los humilló, permitiendo que tuviesen hambre, y después les dio a comer el maná, comida que ni ustedes ni sus padres jamás habían comido o conocido, para hacerlos entender que una persona no solamente vive de comida, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Bendito sea su nombre. Durante estos 40 años, la ropa que estaban usando no se envejeció y sus pies no se hincharon. Así es de que piensen profundamente acerca de ello. Mediten en estos testimonios del Eterno. Piensen en ello. Jehová los estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Bendito sea el Eterno. Así como un hombre disciplina a su hijo, así el Eterno estaba disciplinando a su pueblo. Porque también le dijo así, o le envió a decir así a través de Moshe a Paro, rey de Egipto. Le dijo, deja salir a mi primogénito, porque de lo contrario mataré al tuyo. Así que como pueblo, como nación, Israel es el primogénito del Eterno. Así como usted y yo recibimos instrucción, corrección, formación del Eterno, es porque nos ama, porque dice la bendita Torá, el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Bendito sea el Eterno. Y bueno, yo le digo a los Ajim Behayot, hermanos y hermanas, que cuando venimos a los caminos de Abacados, Él nos mete al centro de formación militar. Bendito sea su nombre. Y a algunos les digo compañeros de milicia, porque a eso nos trajo, a capacitarnos, y tenemos que pasar ese proceso de el centro de formación como soldados del Mesías. Bendito sea su nombre. También en otro libro que estudiamos aquí en la Keilah de Joshua, que es el libro de Yaser, en el capítulo 82, en el verso 1 encontramos lo siguiente. Eso usted lo puede buscar ahí en su domicilio, ahí en su hogar. Dice de esta manera: los hijos de Israel continuaron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinai, en el tercer mes, o al tercer mes de haber salido de Misraim. Ahí lo encontramos también, ahí encontramos las jornadas también, en el libro de Yaser, un libro mal llamado apócrifo, pero bendito el Eterno porque sabemos que apócrifo significa para los escogidos. Lo puede buscar en lo que es el www.elyosoy.com. Es nuestra página oficial y ahí entras a la pestaña de descargas. Ahí vas a encontrar el libro de Yaser con el bendito nombre de Jehová. Y ahí vas a ir comprobando o pudiendo comprobar lo que te estamos diciendo o enseñando a través de los diferentes programas, a través de los diferentes cursos y enseñanzas, a través de los diferentes maestros aquí en la Keilah de Joshua. Aleluya. Bueno, cerramos el paréntesis y nos damos cuenta que estamos llegando a una de las estaciones más importantes o muy importantes, que es la del desierto del Sinai, o del Sinaí, como le decimos nosotros de este lado del mundo, que podríamos decir es como el núcleo, lo céntrico de la revelación del Tanaj, del primer pacto o del Antiguo Testamento, como lo encontramos en las religiones, o como se conoce en las religiones. Y también estamos viendo la tipología de lo que viene siendo las cosas venideras, o como sombra profética de lo que había de venir en cuanto a el Mashiach, en cuanto a la era del Mashiach. Prácticamente lo que el Eterno dio en el desierto de Sinai
fue algo muy verdaderamente muy trascendente, es muy importante, porque es su bendita Torah, su bendita Torah. Por eso tenemos que darle el valor que verdaderamente esto conlleva y que esto merece. Entonces, de manera práctica, esto que estamos viendo aquí en el monte Sinai no es una pasada de largo. Aquí vamos a estar estancados un poquito. Bueno, no estancados, porque el pueblo de Israel no estuvo estancado, estuvo estacionado, pero enseñanza día tras día, día tras día. El Eterno estaba discipulando a su pueblo día tras día durante cada jornada. O sea, no hubo momento que el pueblo no dejase de aprender. No hubo momento que el Eterno no dejase de enseñar como el buen Moré, como el buen maestro que es para nosotros. Lo que se dio aquí en el monte Sinaí no fue como lo que vimos al pasar por Alus, o lo que vimos al pasar por Dovka, o cualquiera de los lugares anteriores. Lo que se dio aquí en el monte Sinai es realmente muy, muy profundo, que necesitamos prestarle atención, estar atentos y estar siguiendo la enseñanza con tu bendita Torah, porque eso es de bendición. La emuná viene por el oír y el oír viene por la palabra del Eterno, por la bendita Torah. Así que tenemos que hacer bien al revisar y checar que lo que estamos hablando esté de acuerdo a la bendita Torah, y eso va a ser de gran retroalimentación para tu propio ser. No solamente estarás leyendo con el sentido de la vista, no solamente estarás escuchando con el sentido del oído, también lo estarás confirmando con tu palabra, y eso será de bendición porque eso hará que tu emuná crezca. Y ese es el propósito. Por eso Mashiach dijo que la emuná es como la semilla de mostaza, la más pequeñita de las semillas, pero que se siembra, se riega, sale, brota, rompe la tierra, crece, hasta ser la más grande de las hortalizas, donde aún las aves del cielo vienen y anidan debajo de la copa, de la sombra, de ese gran árbol que es la emuná en una persona. Bendito sea el Eterno por ello. Así que vamos al libro de Bamidbar, Números, capítulo 33, versículo 15, que es el que corresponde al día de hoy. ¿Qué dice ahí? Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Aleluya. Pero bueno, antes de pasar a valga la redundancia, a los pasajes correspondientes a esta etapa, que lo vamos a encontrar en lo que es el libro de Shemot, Éxodo. Lo vamos a encontrar en el libro de Vayikra, Levíticos. Y lo vamos a encontrar en el libro de Bamidbar, Números, que es donde estamos ahorita tomando nuestra base, en lo que es el capítulo 33. Pero antes de entrar a esta parte de la bendita Torah, a estos 3 libros de la Torah, quiero invitarle al Brit Hadashah, al pacto renovado, o conocido en las religiones del mundo como Nuevo Testamento. Pero usted y yo sabemos que en el Lashon Kadosh dice Brit Hadashah, y esto significa pacto renovado. Y hay una diferencia entre entender que Dios renueva su pacto a que Dios hace algo nuevo. Por eso es que hacemos énfasis en el nombre original de este libro, Brit Hadashah, pacto renovado. Pero así como usted lo conoce como Nuevo Testamento, vamos para allá. Bendito sea el Eterno. Vamos a mirar algunas cosas. Gloria sea el nombre de Jehová Sebaot, Beshem de Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué vamos a ir al Brit Hadashah? Vamos a ir a una de las cartas que escribió Sheliach Shaul, Pablo el apóstol, principalmente la que le escribió a la Kehilá en Galacia, a los Gálatas, para que ahí podamos mirar algunos puntos importantísimos, para que nos demos cuenta lo que para él representaba, o en cierto momento, cómo lo utilizó para darnos una enseñanza. Lo que el Sinaí
representaba para el Sheliach Shaul. Obviamente lo que venía a él venía por revelación del Ruach Kodesh. Recuerde que este hombre, Sheliach Shaul, es un hombre que el Eterno utilizó para escribir bastantes cartas de lo que es el Brit Hadashah, de las que fueron incluidas y seguramente muchas otras más que no se incluyeron. Entonces, ¿quién dirigía al Sheliach Shaul? El Ruach Kodesh. El Ruach Kodesh, que es el mismo que te tiene que dirigir a usted y a mí. Bendito sea nuestra abacados. ¿Y qué representa también para nosotros? Entendiendo, como dice la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 20, que nuestro fundamento es la doctrina de los Sheluhim, de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo y Joshua HaMashiach mismo. Así que también la enseñanza de Sheliach Shaul y su forma de ver, de visionar, también es la nuestra. Así que también lo representa para nosotros lo que es la Kehilá del Mashiach, la Kehilá de Yehoshua, que es a donde usted y yo pertenecemos, con gozo en el corazón. Dígame si está de acuerdo, ponga un dedito para arriba, envíe corazones ahí al grupo. Pertenecemos a la Kehilá de Yehoshua, a la Cajal, a la novia, al pueblo del Eterno por gracia del Mashiach, y el Mashiach Yehoshua es nuestro rabí, él es nuestro maestro, es nuestro moré, bendito sea el Eterno. Entonces no vamos a leer solamente lo que es Sinai desde el punto de vista del Tanaj, el primer pacto o el Antiguo Testamento como lo conoces, sino que vamos a leer también lo que es el desierto del Sinai, el monte del Sinai, desde la perspectiva del Brit Hadashah, pacto renovado o Nuevo Testamento. Y esto me refiero al modo de ver de lo que son nuestros hermanos de Yehudá como ortodoxos, como aquellos que aún no pueden comprender el Brit Hadashah. Y también vamos a entrar al punto de aquellos que son meramente Brit Hadashah, desechando la Torah. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que aceptó al Mashiach. Aceptó al Mashiach de Israel, pero no su Torah. Y hay otro pueblo que aceptó su Torah, recibió su Torah, pero no su Mashiach. Entonces, ambos pueblos están incompletos. Un pueblo tiene al Mashiach, pero despreció la Torah. Y otro pueblo abrazó la Torah, pero despreció el Mashiach. Pero usted y yo aquí en la Kehilá de Joshua hemos entendido que la ley y la gracia son hermanas gemelas. Que somos un pueblo que amamos al Mashiach y amamos su Torah. Amén. Así que no despreciemos a ninguno. Sabemos que son uno, porque la espada de Ruach Kodesh es la bendita Torah del Eterno. Y como hemos leído tantas veces en Jasón, Apocalipsis, Revelación, capítulo 14, verso 12. Esta es la perseverancia de los santos, la paciencia de los santos, los que guardan la Torah de Jehová en la emuná de Yehoshua HaMashiach. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, no vamos a leer solamente lo que es Sinai desde la perspectiva del Tanaj, con aquellos que recibieron la Torah y despreciaron al Mashiach, sino también desde el Brit Hadashah, pero no solamente con aquellos que recibieron al Mashiach y despreciaron la Torah, sino como usted y como yo que hemos buscado el reino de Elohim y su Torah, y al rey de ese reino, que es Yehoshua HaMashiach, y su justicia, que es su bendita Torah. Entonces vamos pues ahí al libro de los Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 21, cuando Sheliach Shaul, apóstol Pablo, habla a las Kehilot, a las iglesias de Galacia, y les dice, el signo de interrogación, díganme, ¿quieren estar sujetos al sistema que resulta de pervertir la bendita Torah en legalismos? Aquí tenemos que ser atentos porque se malentiende el libro de los Gálatas, se malentiende porque meramente se cree que se habla de los mandamientos del Eterno, pero no está refiriéndose a los mandamientos del Eterno.
sino a los legalismos, a los takanot, a los agregados del hombre, a las doctrinas de hombre, a los mandamientos de hombre, a los cercos que el hombre le puso al mandamiento. Estos son verdaderamente los complicados. Usted y yo queremos ir al Eterno y a veces no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos que brincar varios cercos para acercarnos, valga la redundancia, al Eterno. De manera que si no podemos cumplir con los mandamientos, estatutos, decretos, takanots del hombre, no podemos accesar a la presencia del Eterno. Eso es lo que Mashiach siempre estuvo señalando. Y aquí lo dice Sheliach Shaulo, dice, a ver, díganme, por el amor de Dios, díganme, ¿quieren estar sujetos al sistema que resulta de pervertir la bendita Torah en legalismos? ¿Quieren estar sujetos a eso? ¿O no han oído lo que la misma Torah dice? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació bajo los esfuerzos limitados de la carne y del razonamiento humano acerca del cumplimiento de la promesa. ¿Qué estaba pasando? El Eterno hablaba con Abraham Avinu, no con Sarai o con Sara. Hablaba con él, con la cabeza, no hablaba con el cuerpo. Y esto no porque el Eterno fuera malo, pero entonces Sara era una mujer tan entregada y tan de emuná que dijo, amado mío, si el Eterno te ha prometido un hijo y yo no te lo puedo dar, el Eterno lo va a cumplir en ti. Pero si yo no puedo dártelo, la promesa está en ti. Hagamos que se cumpla. Toma a mi sierva Agar, ten el hijo con ella y cuando ella vaya a dar luz, que dé mis piernas para que el hijo sea mío. Y listo. Entonces aquí entendemos lo que nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo? Que ese niño que nació de la esclava nació bajo los esfuerzos limitados de la carne y del razonamiento humano acerca del cumplimiento de la promesa. Mas el otro hijo, el de la libre, nació como consecuencia, como producto, como resultado en la obediencia por la certeza en el poder de Jehová el Eterno de hacer obras poderosas para cumplir sus promesas. Entonces, un hijo nació por la intervención humana para que se cumpliese la promesa del Eterno, creyendo que se le puede ayudar al Eterno, pero eso no funciona, ni en este reino ni en el venidero. E Isaac, que es el segundo, ese salió por la obediencia, nació por la obediencia, vino por la obediencia a la promesa. Recuerde que ahí no estaba la Torá dada en el Sinaí. Entonces su emuná, la emuná de Abraham, la emuná de Sara, les fue contada por justicia. Así que este último es el que nació de Sara. Estamos hablando de Isaac, que era la esposa legítima de Abraham. Fue el que nació después. Nació por la promesa que el Eterno hizo. Pero antes de que naciera Isaac de Sara, Abraham hizo esfuerzo para tratar de por sus propias fuerzas, medios, agradar al Eterno. Entonces, como Sara no podía dar a luz, ella dio a Agar su sierva, y él tuvo un hijo de su sierva Agar, y de Agar nació Ismael. Ismael nació de la esclava, de la sierva. En cambio, Isaac nació de la libre, de la esposa legítima. Estamos hablando de Sara. Bendito sea nuestra abacados. Bendito, bendito por los siglos. Bueno, el verso 24 nos dice, ahora bien, para hacer un midrash, una enseñanza sobre estas cosas, las 2 mujeres son 2 pactos en el mismo monte Sinai. Uno es el monte Sinai y engendra. Uno es del monte Sinai y engendra. Ahí ponga atención. Engendra por la desobediencia hijos para esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Esclavitud del pecado. Por la desobediencia a la Torá. Esto es Agar, quien fue transgresora de la bendita Torá. Para que lo vayamos comprendiendo. En el mismo monte y con la misma Torá, unos fueron engendrados como esclavos del pecado y otros como libres.
Esta alegoría no es solo una historia de Abraham, de Sara, de Agar, de Ismael y de Isaac. Esta historia nos está mostrando lo que tiene ahí como secreto, lo que tiene ahí como escondido, un tesoro escondido, una alegoría. El Eterno estaba alegorizando, en otras palabras, enseñándonos algo a través de esta historia. Estas dos mujeres, Agar y Sara, son dos pactos. En la Escritura ha habido muchos pactos, pero encontramos dos grandes pactos. Lo que es el primer pacto, ahí en el monte Sinai, que fue dado con Moshe y que comenzó precisamente ahí en el monte Sinai, y el Brit Hadashah, el pacto renovado, o Nuevo Testamento, como se le conoce en las religiones, que ese fue establecido ¿por quién? Por Adonai Yehoshua, por nuestro Mashiach, o como lo conocemos en las religiones del mundo, el Señor Jesús. En el Tanaj, que es el primer pacto, y el Antiguo Testamento, Moshe fue el mediador, él es el que trajo la bendita Torá, o lo que fue transliterado como ley, pero sabemos que Torá significa instrucción, la instrucción del Eterno, y la instrucción del Eterno es un conjunto de leyes. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Adonai Yehoshua, o como lo conocemos en las religiones, del Señor Jesús. Con Moshe se inaugura el primer pacto, aunque antes de Moshe estuvieron los patriarcas. Por ejemplo, recibió Torá Adán y Java, recibió Torá Noah, Noé, y todo el mundo recibía Torá, instrucción de parte del Eterno. Pero la Torá completa, los 603 estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios que dio el Eterno, los dio el monte Sinai, ya a su pueblo constituido como nación, después de rescatarlos de sus tiempos de formación, el tiempo que estuvieron en esclavitud en Misraim. Entonces con Moshe fue añadida la bendita Torá, porque nos dice así el Sheliach Shaulo, porque la bendita Torá fue añadida a causa de las transgresiones. Pero ¿añadida a qué? ¿Añadida a qué? ¿A qué fue añadida? Bueno, pues el Eterno había hecho promesa a Abraham. Abraham avino, porque su emuná le fue contada por justicia. Y es por emuná para que sea por gracia. Entonces aquí hay dos formas de entenderlo. La bendita Torá fue añadida a la promesa que el Eterno le había hecho a Abraham, por gracia. De manera que la Torá fue añadida a la gracia, y esto por causa de las transgresiones, que ya habían aumentado en grande manera. Entonces, con Moshe fue añadida la bendita Torá o las leyes de la Torá a la promesa que por gracia el Eterno le hizo a Abraham, y a la tipología de los asuntos que habían de venir, porque es sombra profética de lo que había de venir y de lo que falta por venir todavía algunas cosas. Y con el Mashiach Yehoshua viene la gracia y viene la verdad. En otras palabras, la realidad de las cosas. La realidad de las cosas. El reino de Elohim establecido ya de manera literal aquí en esta tierra. Por eso es que hay que nacer de nuevo de la Torá y del Ruach Kodesh para poder mirar ese reino aquí. La era del Mashiach. La era mesiánica a la que tanto nos referimos. Y hay que nacer de nuevo de la bendita Torá y del Ruach Kodesh para poder no solamente ver, sino entrar, accesar, disfrutar de la era del Mashiach. Bendito sea el Eterno. Y no solamente ser espectadores, sino ser actores, estar dentro, disfrutando de la era del Mashiach. Amén. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces, cuando leemos lo que es esta jornada de el Bamidbar, en el desierto del Sinai, vamos a estar viendo el Tanaj, el primer pacto, o el Antiguo Testamento, como se le conoce en las religiones, lo que corresponde con Agar. Por eso dice aquí que un pacto proviene del monte Sinaí, el cual da hijos, para esclavitud. Esto es Agar. Para esclavitud del pecado por causa de desobediencia. Vamos al verso 25.
porque el fruto de Agar es el mismo fruto que dieron en el monte Sinai en Arabia. ¿Recuerda? Corresponde a la administración errada de la Jerusalén actual que está junto con sus hijos, que está bajo leyes falsas que la tienen en esclavitud. Sheleach Shaul refiriéndose a los takanot, a los mandamientos de hombre, a los legalismos, o como lo explicábamos, a los cercos que se le pusieron al mandamiento, a la Torá, supuestamente para cuidarlo, pero en realidad se volvieron un obstáculo para acercarse al Eterno, un obstáculo para poder cumplir el mandamiento. Esto lo decía Sheleach Shaul en lo que es el primer siglo después de Mashiach, o estamos hablando de la era común, cuando estaba el pueblo de Israel debajo del poder de Edom. Estamos hablando de esa fusión de Grecia y Roma. Y hasta el día de hoy, ellos no han podido hacer todo lo que quisieran hacer. Estamos hablando de los hermanos de Yehudá. Y también, por el otro lado, de las religiones en las naciones. No han podido volver a lo que es el Mashiach hebreo. Vamos al verso 26. Mas la Jerusalén de lo alto, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. ¿Es libre de qué? ¿De qué es libre? ¿De la bendita Torah? ¿Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, mis hermanos, no. La Jerusalén de lo alto, la cual es madre de todos nosotros, es libre de aquella falsa administración por la misma o por las mismas leyes de la Torá, por los takanot, los mandamientos de hombre y los cercos, los legalismos. Y nos enseña que por la emuná de Abraham, la fe obediente, son salvas nuestras almas, nuestras vidas. Así es de que no podemos cumplir la Torá como por obra. Tiene que ser por emuná, fe obediente, para que sea como por gracia, para que sea un fruto del amor que te nazca de dentro de ti, estudiar, guardar, poner por obra, vivir la bendita Torá. Porque si lo haces como por obra, eso va a ser cansado, es como hacerlo en tu propia fuerza. Eso te va a cansar, te va a debilitar, te va a fastidiar. Pero cuando lo haces con amor, entonces es algo que tú anhelas hacer, que tú anhelas vivir, que tú anhelas cumplir. Bendito sea nuestra Abacados. Así que eso es en lo que nos tenemos que enfocar, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Bendito sea nuestra Abacados. Entonces, necesitamos esa emuná, esa fe obediente, para poder vivir. Nos estancamos tantito. Dice la bendita palabra del Eterno, que somos salvos por gracia, y esto por emuná, por fe obediente, y no de nosotros, porque es un don del Eterno, un regalo del Eterno. Así que justificados pues por la emuná, por la fe obediente, tenemos paz para con Elohim, y como fruto o fin la vida eterna. Entonces la emuná juega un factor muy importante, es el que nos justifica, y no de nosotros, pues es un don divino, y la necesitamos para que nuestras almas sean salvas, y para alcanzar a vivir bien aquí. De manera que vivimos, guardamos, ponemos por obra la bendita Torah, no para alcanzar justificación, porque la justificación la alcanzamos por la emuná en el sacrificio, valga la redundancia, del madero de sacrificio ahí en el monte Calvario, en la cruz, en la obra de redentora a través del cuerpo de Mashiach y Yehoshua. Y ahora, justificados pues por emuná, caminamos en justicia, y la justicia del Eterno son sus mandamientos. Amén. Por eso Moshe dijo, hagan estas cosas de la bendita Torah y vivirán por ellas. Y los Sheluhim, los apóstoles en el Brit Hadashah dijeron,
en el libro de los Hechos, crean en Yehoshua HaMashiach, cree en Yehoshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Entonces la salvación, bendito el Eterno, es por emuná. Pero alcanzar la vida plena en esta dimensión de la carne, en este cuerpo de carne que el Eterno nos dio, es por entender, estudiar, escudriñar, guardar, poner por obra la bendita Torah. Por eso es que tenemos que llevar esa dualidad o vivir esas dos cosas. La Torah, en la emuná de Yehoshua, como dice Apocalipsis 14, verso 12. Bien, regresamos nuevamente a lo que es esta situación. A lo que estamos viendo en Sara, la matriarca, que es la esposa de Abraham, pero que prefigura a la esposa del Cordero. Entonces, llegar al monte Sinaí es llegar a un punto clave. Es llegar a un punto clave, bendito sea el Eterno. Pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para poder ir entendiendo un poquito más. Vamos a contabilizar las etapas que llevamos hasta el día de hoy. Y lo vamos a hacer con el libro de Números en el capítulo 33. Y vaya haciendo la cuenta conmigo. Empezamos por Ramesés, primero. Segundo, Sucot. Tercero, Etam. Cuarto, Pijahirot. Quinto, Mara. Sexto, estuvimos en Elim. Séptimo, el Mar Rojo. Octavo, el desierto de Sin. Noveno, Dofka. Décimo, Alus. El onceavo, Refidim. Y llegamos al 12avo, que estamos en desierto de Sinai. Estamos en el número 12, estación, jornada número 12. Bendito sea el Eterno. Estos, aparte, estamos en un número de mucho significado en la bendita Torah. Así que esta jornada, aparte de que es muy representativa, duró mucho tiempo. Para que nos podamos dar cuenta, amados Ajim Viajayot, todas estas 11 jornadas anteriores se vivieron, estamos hablando en lo que fue 3 meses. Estas 11 jornadas que contabilizamos anteriores a esta. Se realizaron a lo largo de 3 meses, desde Ramesés hasta Refidim. 3 meses. Y lo que es en llegar a Sinaí, 3 meses. Pero cuando llegaron a Sinaí, en Sinaí estuvieron 11 meses y 6 días, casi un año, es decir, que la nube de gloria se detuvo en el Sinaí y estuvo el Eterno enseñando unas largas y muy profundas lecciones o enseñanzas. Bendito sea el Eterno. Entonces realmente el Sinaí, o en el monte Sinai, o en el desierto de Sinai, se concentra mucha revelación. 11 meses y días. Podemos decir que hay 2 montes en los cuales se concentra gran revelación. Este, que es el monte Sinai, y lo que es el monte Sión. El monte Sinai es como decir el símbolo del Tanaj, el Antiguo Testamento, como lo conoces. Y el monte Sión, pero en un sentido espiritual, simbólico del Brit Hadashah, del pacto renovado o el Nuevo Testamento, estamos hablando de su sentido espiritual, representa al Brit Hadashah. Entonces en Sinai fueron muchas las cosas que el Eterno hizo y muchas las que reveló y muchas las que enseñó. En el monte Sinai fue donde se celebró ¿cómo se le llama? El primer pacto, el Tanaj, el primer pacto, y donde se introdujo la tipología de las cosas que habían de venir. Y si ustedes quieren ver conmigo desde el Éxodo, vamos ahí a lo que es el capítulo 19, vamos a donde comienza esta jornada.
Pero antes de entrar en los detalles, vamos a leer los versículos que nos muestran desde dónde y hasta dónde va esta jornada. Entonces quiero invitarles primeramente que vayamos a buscar ahí al libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 19, verso 1. Vamos para allá rápidamente en su Torá, mis amados Sahim Behayud. Cuando lo encuentren dicen amén o levanta usted la mano y continuamos. Bendito sea el Eterno. Eso, gloria al Eterno. Mire lo que dice ahí, leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Shemot, Éxodo capítulo 19, verso 1, dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Misraim, de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinai. Ellos salieron el 14 de Abib, ¿recuerda? Y llegaron entonces en el 14 del tercer mes. Y estamos hablando del calendario sacerdotal perpetuo dado, ¿no? Que es el que seguimos para las cosas muy kadosh aquí en la Keilah de Josué. Estamos hablando 3 meses. Todas las jornadas que hemos visto hasta aquí son 3 meses de caminata, aprendiendo lecciones, enseñanzas de parte del Eterno, pero ahora llegamos aquí. Esta jornada termina en Números, capítulo 10, versículo 11, 12, y comienza la siguiente. ¿Qué dice ahí en el 11? Vamos rápidamente para allá. Capítulo 10, versículo 11. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Se detuvo la nube en el desierto de Parán. Bendito sea el Eterno. Así que después de un año, ya habían aprendido muchísimas cosas. Por eso le invitamos a usted, haciendo un paréntesis, le invitamos a que estudie con nosotros lo que es el sistema de estudio trienal de Parashot. Sistema, valga la redundancia, sistema sistemático de estudio de Torah. Esto se hace en porciones, en Parashot. Y es donde vamos aprendiendo a detalle todo lo que el pueblo de Israel estuvo aprendiendo ahí en el desierto también, mis amados. Por eso es importante no solamente conectarse y escuchar, sino también tomar las porciones y estudiarlas y hacer nuestro resumen, nuestro comentario. Y luego cuando escuchamos en el día de reposo los comentarios de los maestros, vamos comparando con lo que el Eterno nos reveló y hay un enriquecimiento, una retroalimentación, una gran bendición. Así que le invitamos a que estudie las porciones semanales y que las escuche los comentarios de los maestros en el día de Shabbat y compare con lo que el Eterno le reveló y será de bendición. Y también lo puede compartir con su familia, con sus amigos, con otras personas, para que también vayan recibiendo bendición como usted. Así que después de un año ya habían aprendido muchísimas cosas. Notemos esa palabra, el orden de marcha. El orden de marcha. Interesante, el orden de marcha. Entonces vemos que entre Shemot, Éxodo, capítulo 19 y Números, Bamidbar, Números, capítulo 10, verso 10, todos estos capítulos de la bendita Torah corresponden a la estación que estamos viviendo. ¿Cuál es? Desierto de Sinai. La jornada del desierto de Sinai, o la estación del desierto de Sinai. Y sucedieron muchísimas cosas ahí, bastantes. Fueron casi 12 meses. Exactamente 11 meses y 6 días. Es lo que se demoró la nube, detenida o deteniendo a Israel, porque recuerden, era la Shekinah, la gloria del Eterno, la nube de gloria, la que indicaba cuándo se movían y cuándo se estacionaban. Así que los tuvo detenidos, estacionados allí, así como usted y yo estamos ahorita con ellos, en el desierto de Sinai, en la cordillera de Horeb, en el monte específico llamado Sinai. En ese lugar estuvieron 11 meses, recibiendo una revelación
hermosísima y de manera especial porque es el núcleo del Brit Hadashah. Lo que conocemos el núcleo del Tanaj, lo que conocemos como el Antiguo Pacto. Y también de manera profética en las segundas tablas con las que bajó Moshe, que es la sombra profética del Brit Hadashah, del pacto renovado. Recuerde que un pacto se rompió por la idolatría, por el servicio de adoración al becerro de oro, y luego nuevamente tuvo que seguir Moshe por otras tablas, que es el pacto renovado. El Eterno renovó su pacto. Sombra profética de las cosas que habían de venir en nuestro amado Mashiach Yehoshua. Tipología. Por eso usamos la palabra tipología. Un tip de lo que iba a pasar. Bendito sea el Eterno. Por eso es que ahí vimos lo que es la preparación del Brit Hadashah. Bendito sea nuestro abacados. Así que en esta jornada, el Eterno se mostró, se reveló a su pueblo en el monte Sinai. Es algo muy hermoso. Pero necesitamos tener una visión panorámica de lo que aconteció ahí en el monte Sinai. ¿Para qué? ¿Cuál sería la finalidad? Podernos dar cuenta y abarcar panorámicamente las cosas que sucedieron en el monte Sinaí. Así que vamos a hacer una lectura somera, una ojeada de lo que son los subtítulos, los títulos que le han puesto a la bendita Torá en estos capítulos que componen estas jornadas del monte Sinaí, o esta jornada, esta estación en el monte Sinaí. Veamos las cosas que aparecen aquí y nos vamos a dar cuenta de todo lo que aconteció y de lo que fue revelado. Así, primero, a abuelo de dron, o abuelo de pájaro, como decían nuestros abuelos. Y luego vamos a darle un cronograma. Entonces, primeramente vamos a armar un esquema. Vamos a leer los temas por página, desde Shemot, Éxodo, capítulo 19, verso 1, hasta Bamidbar, Números, capítulo 10, verso 10, para que tengamos una vista panorámica, para tener primero una idea. Vamos a hacer uso de un dron. ¿Cómo le llamaremos? Un dron hermenéutico. Y vamos a pasar por encima de estos libros en este tiempo. ¿Me acompaña? Si sabe manejar un dron hermenéutico, y si no, ahorita aprendemos. Ahorita usted me va a ayudar y vamos a pasar por encima de esos libros. Así que vamos a su bendita Torá, o vamos a la bendita Torá, porque más de la mitad de Shemot de Éxodo, todo Levítico, Vaikra Levíticos y una tercera parte del Sefer de Bamidbar, Números, todo esto se dio en el monte Sinai. Así que es una cosa grandísima, espectacular. Es todo un mapa, es todo un escenario, es algo maravilloso si lo alcanza usted a visualizar. Entonces, eche a andar su dron. Eche a andar su dron y elévelo. Elévelo y vamos a ver este dron hermenéutico, bendito sea el Eterno. Y vamos a ver qué encontramos. ¿Ya se elevó? Bueno, puede ir siguiendo con la mirada las hojas que usted tiene. Elévele un poquito más. Bendito sea el Eterno. Enfoque ahora y se va a encontrar al pueblo de Israel en el Sinai. Y luego de que lo encuentra en el Sinai, mire los 10 mandamientos. Las 10 frases son dadas. También, mire a un ladito, hacia abajo, el terror del pueblo. Continúa, las leyes sobre los esclavos. Vamos a avanzarle un poquito más rápido. Las leyes sobre los actos de violencia. Las leyes sobre las responsabilidades de amos y de dueños. Leyes sobre la restitución. Leyes humanitarias. Las 3 fiestas anuales. El ángel de Jehová enviado para guiar al pueblo de Israel. Moshe y los ancianos en el monte Sinai. La ofrenda para el tabernáculo. Bájale tantito la velocidad. El arca del testimonio, la mesa para el pan de la propiciación, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce,
el atrio del tabernáculo, aceite para las lámparas, las vestiduras de los Kohanim, de los sacerdotes, la consagración de Aarón y de sus hijos, las ofrendas diarias, el altar del incienso. ¿Qué más nos encontramos? El dinero del rescate, la fuente de bronce, el aceite de la santa unción y el incienso, llamamiento de Besaleel y de Jaoliab, el día de reposo como señal. Y mire lo que estamos observando, santo es el Eterno, el becerro de oro, la presencia del Eterno prometida. Y aquí encontramos el Brit Hadashah, el pacto renovado, aleluya, advertencia contra la idolatría en Canaán, las fiestas anuales, Moshe y las tablas de la bendita Torá, reglamento para el día de reposo, la ofrenda para el tabernáculo, aleluya. Y podemos saltar todos estos capítulos que corresponden a lo que ya habíamos hablado y llegamos al final del Éxodo. Y vemos la nube sobre el tabernáculo, aleluya. Y llegamos a Vaikra Levítico. Ahora vamos a Vaikra Levítico. Eleve un poquito más el dron. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué fue revelado en el Sinaí durante el primer mes del segundo año del Éxodo? Aleluya. Todo este libro de Levítico fue la recopilación de lo que el Eterno le reveló a Moshe en el Sinaí durante el primer mes del segundo año. Durante el segundo año, en el primer mes, el Eterno le reveló todo lo que está recopilado en el Sefer de Vaikra Levíticos, los holocaustos, las ofrendas de Shalom, las ofrendas por el pecado, las ofrendas expiatorias, lo que es la Torá, las leyes de los sacrificios, la consagración de Aarón y de sus hijos, los sacrificios de Aarón, el pecado de Nadab y de Abiú, los animales limpios, los animales inmundos. El Vaikra 11, estamos hablando de la purificación de la mujer después del parto, lo que es la instrucción, las leyes acerca de la lepra, la impureza física, el día de la expiación, el santuario único, la prohibición de comer la sangre, actos de inmoralidad sexual prohibidos, las leyes de santidad y de justicia, penas por actos de inmoralidad, santidad de los sacerdotes, santidad de las ofrendas, las fiestas solemnes, Vaikra Levíticos 23, aceite para las lámparas, el pan de la propiciación, castigo del blasfemo, el año de reposo para la tierra, Shemitah, el año de jubileo, bendito sea el Eterno, las bendiciones a la obediencia, las consecuencias a la desobediencia, en las cosas consagradas para el Eterno, aleluya. Todo esto, desde Levítico, fue revelado por el Eterno durante el primer mes, en el año segundo en el monte Sinai, en el desierto de Sinai. Algunas cosas fueron reveladas directamente en el monte Sinai, otras en el Mishkan, en el tabernáculo del testimonio, ahí en el desierto de Sinaí. Bendito sea nuestra Abacados. Pura bendición cuando lo vamos entendiendo ya. Vaya descendiendo su dron. Algunas cosas fueron reveladas solamente a Moshe, otras a Moshe y a Aarón, otras solamente a Aarón. Luego, en el libro de Bamidbar Números, hasta el capítulo 10, estamos hablando del censo de Israel en el Sinai, nombramiento de los Levim, campamentos y jefes de las tribus, el censo y los deberes de los Levim, rescate de los primogénitos, tareas de los levitas, todo inmundo es echado fuera del campamento, la Torá, la ley sobre la restitución, la Torá, la ley sobre los celos, el voto de los nazareos, la bendición sacerdotal, ofrendas para la dedicación del altar, Aarón enciende las lámparas, consagración de los levitas, celebración de Pesaj, aleluya, la primera Pesaj en el día 14 del mes de Abib, del mes primero, la nube sobre el tabernáculo, y lo último que fue revelado en Sinaí fue las trompetas de plata. Bendito sea el Eterno. Ya apague su dron, porque si no, se puede fundir.
Así que esto se hace haciendo uso de los subtítulos. ¿Quién le puso los subtítulos a la Torá? Las sociedades bíblicas le han colocado títulos, pero bendito sea el Eterno por los títulos, porque así vamos leyendo a qué se refiere cada parte y eso nos ayuda al estudio, nos facilita el trabajo. Bendito sea el Eterno. Así que el que tenga título, subtítulo, capítulo y versículo nos ayuda mucho para el estudio de la bendita Torá. Gloria sea nuestra Abacados. Así que agradecemos porque eso nos ayuda para ir entendiendo, ir comprendiendo y ir viendo de manera panorámica todas las cosas que fueron reveladas aquí en el monte Sinaí. Aquí están compiladas o recopiladas todas juntas y así viéndolo a primera vista aparecen muchísimas cosas, muchísimos subtítulos o temas, pero ahora tenemos que empezar a ver unos detalles que aparecen en esto, que a primera vista parecen un poco desordenados o desubicados porque los recitamos muy rápido, pero después, mis amados Ajim Behayot, se van a ir dando cuenta que nada está desordenado, sino que es verdaderamente asombroso y maravilloso como el Eterno nos dejó su bendita Torá. Pero hay que estudiarla para entenderla y comprenderla. De manera personal, pues yo llevo mis notas aquí mi asistente, mi amada esposa Janet es la que me ayuda y es la que va haciendo las anotaciones. Y después me las vuelve a dictar y ahí vamos. Somos un equipo. El Eterno bendiga su vida. Entonces estuvimos tomando algunas notas para que ustedes también tomen sus notas y las que nosotros hemos tomado les puedan ir sirviendo para ir ampliando el conocimiento, ir entendiendo más y ser luz, porque para eso nos llamó Mashiach, para hacer luz en este mundo. Vosotros sois la luz del mundo, un mundo que está en tinieblas, que hay que alumbrar. ¿Con qué luz? ¿La propia? No, la de Mashiach. Aleluya. Y bueno, esperando que este tipo de anotaciones y lo que vamos a ir desarrollando sea de bendición para usted y lo pueda compartir a otras personas, ya sea que comparta el audio o les comparta lo que usted aprendió con sus notas y sea de bendición para otros, claro que sí. Todo esto sucedió durante ¿cuánto tiempo? 11 meses que estuvo Israel en el desierto de Sinaí. Ya sea en el desierto de Sinaí o en el monte Sinaí, que queda en el mismo desierto. Y eso está en una península que se conoce como la península del Sinaí, entre Misraim, entre Egipto, Arabia y lo que es Israel. Y les voy a invitar a que vayamos al mapa satelital. Pero no hoy. Esto va a tener que ser la próxima semana porque el tiempo se nos ha terminado por hoy. Pero con el favor del Eterno continuaremos el próximo viernes. Recuerde 6:30 AM horario pacífico en su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá. Esto es hoy la introducción y así es, continuaremos desarrollando lo que es esta estación de casi un año. Bendito sea el Eterno. Y esperando que sea de gran bendición. Y bueno, si por alguna razón no te puedes conectar a la radio y no puedes escuchar, puedes buscar en el canal de YouTube, en la Keilah de Joshua, ahí estará el audio. Y también se queda, el audio video, y también se queda en lo que es el Instituto de Salas Integradas, aquí en la Keilah de Joshua por WhatsApp. Ahí se queda también el audio y también el video para que usted vaya, para que usted regrese, para que usted lo escuche y sea de bendición. Y si es de bendición, se lo comparta a alguien más. Por el momento, pues bueno, aquí le vamos a poner pausa al tema y regresamos el próximo viernes. Amén. Ahora sí, póngase a sus anchas, acomódese porque va a estar un año aquí en esta estación. Bendito sea el Eterno. Bueno, mis amados, deseo que el Eterno les dé bendición en todos estos días. Que les bendiga y les prospere en todas las cosas. Ese es mi deseo, como es el deseo de Yohanan, el discípulo amado. Y que tengan salud, buena salud, tal y como prospere su alma. Amén. Lehid Rabot, hasta pronto y que tengan un bendecido día. Amén.